Muy buenas noches. Les habla Orlando Celis Salazar, director y tutor del curso de legislación empresarial. Este es un pequeño CIPAS que vamos a realizar. La invitación ya se había enviado desde la semana pasada. Esperamos que haya participación. Si no llegan ahorita, pues obviamente se va a dejar la grabación como tal y se va a anexar dentro de cada uno de los foros para la realización de la última actividad. Voy a compartir pantalla para que empecemos a mirar, pues obviamente, el desarrollo de esta actividad que está en curso, haciendo una pequeña revisión de la guía de actividades, para tener en cuenta, pues obviamente, qué es lo que estamos nosotros viendo, ¿cierto? Entonces, como les decía, en estos momentos nos encontramos ya en la fase 5, donde hay que presentar un ensayo argumentativo de prácticamente el resumen final acerca de las actividades que se han realizado en este curso. Es una actividad totalmente independiente, es el momento final, el momento de evaluación final, con un puntaje de 125 puntos, un puntaje máximo, que inició el lunes 19 de julio, exactamente hace 8 días, y finaliza el 1 de agosto. Prácticamente estamos a 8 días también, a 7 días. A 6 días, perdón, bueno, inclusive hoy, ¿no? Con el día de hoy serían 7, pero bueno. Entonces, esta actividad consiste en elaborar precisamente un ensayo donde se argumente la conveniencia de una reforma laboral, la política comercial de Colombia y el impacto tributario para la pequeña y mediana empresa. Como les decía, es una actividad totalmente individual, donde vamos a exponer esas opiniones precisamente basados en no solamente en la bibliografía sugerida, en la bibliografía que tenemos, sino que debemos aprovechar todo lo que podamos indagar nosotros en la nube, en la red, y obviamente estar muy acordes a la situación actual del país y precisamente ver cuáles son las conveniencias que nosotros debemos tener frente a la parte laboral, a la parte comercial y a la parte tributaria en nuestro entorno nacional, ¿cierto? Igualmente el ensayo pues va a mostrar las reformas vigentes o que están en tránsito en estos momentos. Ya sabemos que hay una presentación como tal de la nueva reforma tributaria, pero igualmente también está en estudio y en proceso una reforma laboral, ¿cierto? Que de una u otra manera tiene unas implicaciones en esa parte tributaria, y también estamos al pendiente de una nueva política comercial en Colombia, debido pues obviamente a lo que nosotros conocemos ya con los establecimientos de los tratados de libre comercio que maneja el país, y obviamente mirando cómo afecta esto internamente a esta pequeña y mediana empresa, ya que se ha visto que no han dado muy buenos resultados en ese mismo contexto que se creía iba a ser mucha más participativa esa pequeña y mediana empresa en esas decisiones gubernamentales. ¿Cierto? La manera de poder socializar esos adelantos es con aportes significativos que se comparten en el foro, para que haya una realimentación tanto de ustedes mismos como equipo coevaluador autoevaluador de la calidad del ensayo. O sea, esto significa que cada vez que tengamos un aporte considerándolo significativo, ya sea de la parte laboral, tributaria, comercial, etcétera, o viendo la percepción que se tenga por cada uno de estos temas, podemos realizar esos aportes en el foro para de una u otra manera esperar tanto el
la socialización que se haga con los compañeros y obviamente lo que he dicho yo siempre, las veces que hemos podido hablar con varios de ustedes, es precisamente generar ese debate argumentativo que nos permita tomar las decisiones más acertadas frente al desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta precisamente los criterios que exige la rúbrica para los criterios que tiene la rúbrica para el desarrollo como tal de la más alta puntuación que podamos nosotros tener en ese desarrollo, ¿cierto? Como ya sabemos, en los distintos entornos, pues obviamente en el entorno de aprendizaje tenemos un material que es el sílabus. Ahí está pues obviamente ya la estructura como tal, la intencionalidad formativa, el propósito y la bibliografía correspondiente para el desarrollo del curso que ya estamos terminando. Hay que leer esos contenidos y los referentes bibliográficos de las unidades para realizar la actividad propuesta. Igualmente, se debe ingresar al foro de discusión, presentarse con los integrantes del grupo, repasar esa guía de actividades para lograr la actividad con efectividad. En el de evaluación, pues se carga el producto solicitado para la fase 5 para su respectiva calificación y retroalimentación. Entonces, como vemos nosotros, aquí solo vamos a tener evidencias de trabajo independiente, que es precisamente ese ensayo argumentativo con los criterios sobre reforma laboral, política comercial y el impacto tributario. En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal. Los lineamientos ya los conocemos, tenemos que entregar esos trabajos con escritos individuales que deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido. En este caso, pues obviamente vamos a hacer la utilización, la aplicabilidad como tal de las normas APA. ¿Cierto? Conocen ustedes igualmente la herramienta Turnitin, donde nosotros podemos verificar esa similitud que tengamos frente a los autores que hayamos indagado en el caso de que hagamos referencias o hagamos citas referentes precisamente a los temas en curso. Entonces debemos tener en cuenta precisamente el acuerdo 029 del 13 de diciembre del 2013, donde hablamos precisamente de todo lo que tiene que ver con las similitudes, el plagio, mejor dicho, que es donde nosotros manejamos todo lo que tiene que ver con los derechos de autor. Recordarles pues que obviamente fraude que se pueda identificar o que se logre identificar dentro del desarrollo de las actividades individuales, pues conllevará unas sanciones de tipo disciplinaria y eso ya se pasará directamente pues con su procedibilidad como tal. Gracias a Dios nunca hemos tenido, pues en mi caso, inconvenientes de estos, pero yo sé que con ustedes no va a ser la excepción y siempre vamos a estar dentro de las normas y dentro de los lineamientos establecidos para el desarrollo de las actividades. Frente a la rúbrica de evaluación, nosotros tenemos unos criterios. El primer criterio, pues obviamente será el ensayo sobre la reforma laboral, política comercial e impacto tributario. Este criterio representa 100 de los 125 puntos. Como ustedes se dan cuenta, pues solamente son 2 criterios los que se van a calificar en esta actividad. Si presenta un ensayo totalmente argumentativo con lo sugerido por la guía, pues vamos a obtener un máximo puntaje que es el de 100, un mínimo de 50 en el nivel alto. En el nivel medio, pues estaremos presentando un ensayo sugerido en la guía, pero sin mostrar los contenidos sugeridos en la misma. ¿Sí? Van a ser de pronto muy generales y no van a ser de pronto muy argumentativos. Si estamos en este nivel medio, pues el trabajo podrá obtener una calificación entre 1 y 50 puntos. Y el nivel bajo, pues significará que el estudiante nunca presentó el ensayo sugerido en la guía. El segundo criterio de evaluación es para que lo tengan muy en cuenta estudiantes porque es un criterio que se está utilizando prácticamente en todos los cursos y en todas las actividades y tiene que ver con la presentación que cumpla precisamente con esas normas APA, tanto en el contenido como en la bibliografía, porque muchas veces dejamos los trabajos sin bibliografía y no sabemos si es autoría propia o si se han hecho referenciaciones o citas que deban precisamente estar plasmadas en esas referencias bibliográficas o bibliografía. Entonces, esto es por parte de la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, lo que hay que tener en cuenta, los lineamientos establecidos que ustedes muy formalmente han leído, han estudiado, han analizado y
con base en eso es que se han desarrollado, pues obviamente, cada una de las actividades. Bueno, vamos entonces a hacer como una especie de planteamiento acerca de los temas que debemos manejar nosotros en la actividad, ¿cierto? Entonces, frente a la reforma laboral, yo les tengo acá unos links de acceso, digámoslo así, a una información que tiene que ver directamente con lo que nos pide la guía. Esto se hace a manera de información, obviamente para tener un material de apoyo para el desarrollo de las actividades. Frente a la reforma laboral, encontramos acá en Colombia Forbes un artículo de economía y finanzas que nos habla acerca de la reforma laboral. Estas son las propuestas que deben incluirse, lo que se estudiaba prácticamente hace 3 meses cuando empezó la situación de paros frente a lo que se proponía en esa reforma laboral anterior, que obviamente pues no se trata acá de discutir en estos momentos, este no es el escenario, de discutir si era buena, si era mala, los intereses que se estaban moviendo, pero bueno, el pueblo se pronunció y de una u otra manera se logró que esa reforma, que para muchos de nosotros fue demasiado arbitraria, muy mal planteada, no se pensó en la clase trabajadora del país, solamente se pensó en su momento en los intereses de los que más podía favorecer, que este clase eran las clases más altas, y bueno, de eso se tratan estas actividades, ¿cierto? Entonces acá lo que nosotros podemos mirar es que se reactive el empleo dentro de esa reforma tributaria, ¿cierto? Porque nosotros estamos pasando en estos momentos por unas situaciones de pandemia que nos ha dejado de una u otra manera una situación a un alto porcentaje de la población, pues obviamente de dificultades, tanto personales, familiares, laborales, profesionales, etcétera, porque primero no estábamos preparados para una situación como tal y nos tocó aprender sobre el camino y eso pues obviamente conlleva a un gran costo, no solamente por las decisiones que se toman, sino por el desarrollo sociopolítico, sociocultural de un entorno como en este caso nos sucedió en Colombia, ¿cierto? Muchas ciudades, muchas de las grandes ciudades tuvieron que cerrar muchos negocios y al cerrar muchos negocios, pues obviamente el desempleo se volvió algo inevitable, decisiones que se tomaron de pronto a priori. Por otro lado, hubo otros entornos que lo que hicieron fue precisamente aprovechar las situaciones para reinventarse, digámoslo, en cuanto a la innovación que pudieron tener frente a los productos que manejaban o los servicios que prestaban. Y así como la balanza se inclinaba hacia un lado negativo, pues de una u otra manera también se inclinaba hacia un lado positivo por precisamente esas decisiones que se tomaron viendo las necesidades nuevas que se iban generando por la misma situación de pandemia, ¿cierto? Habla Cristina Fernández en este artículo, investigadora de Fede Desarrollo, donde habla precisamente de cómo nosotros debemos tener en cuenta las disposiciones frente a las decisiones que se tomen frente al salario mínimo, ¿cierto? Que se reciba una pensión digna, que la mitad de la población no tiene opciones razonables de cotización y mucho menos de pensionarse. Imagínense ustedes que eso también toca la parte de la reforma laboral, esa reforma tributaria, mirar cómo nosotros podemos establecer nuevas situaciones que nos permitan definir el mejor manejo pues, de los entornos y de las decisiones que puedan mejorar estas situaciones. Acaba de entrar una estudiante. Buenas noches. Eugenia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, tutor, muy buenas noches. Bien, gracias. ¿Desde dónde nos estás hablando? Desde Suárez, Cauca.
Suárez Cauca, bueno, te cuento que Suárez Cauca, no conozco Suárez Cauca, hasta ahora escucho Suárez. ¿Hacia qué lado queda? Es al norte del departamento del Cauca. No sé si usted ha escuchado la represa de la Salvajina que se encuentra en el departamento del Cauca. Sí, esa sí he escuchado, no sabía que quedaba por allá. Sí, yo vivo aquí al frente. Todos los días Ah, miro esa no, hermosa represa. eso le iba a decir, qué belleza de amaneceres los que debe tener y Ay, atardeceres también. sí, es hermoso, un paisaje espectacular. Ah, bueno, me alegra mucho. Estamos un poquito lejos, yo estoy en Bucaramanga. Uf, bastante, bastante lejos. Sí, 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 bastante lejos. Y bueno, acá también tenemos represa, tenemos la represa del río Sogamoso. Ah, sí, sí, escuchado. Y es nueva, pues prácticamente comparada con otras es nueva y la verdad también es una belleza ir por allá. Ya tenemos allá deportes náuticos, tenemos muchos restaurantes, zonas sociales, muy lindo, ¿sabes? Por eso te digo que vivir enfrente de una majestuosidad de esas tiene que ser una belleza. Sí, sí, profe, eso es una maravilla. Ah, bueno, perfecto, Judy, eres la única persona que acaba de entrar. Yo estaba hablando prácticamente desde las 7 para dejarles una grabación en los foros, pues esta ya es la última actividad que tenemos pues estaba haciendo una breve explicación acerca de lo que dice la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, ¿cierto? Sí, señor. Tener en cuenta que en esta actividad pues ya es simplemente como recopilar lo que se ha hecho en las actividades anteriores y eh, plantear como una perspectiva acerca de lo que está sucediendo en el país en estos momentos frente al ámbito tributario, al ámbito laboral, al ámbito comercial y ver cuáles serían las mejores decisiones que se puedan plantear frente a la pequeña y mediana empresa, que es lo que más estamos nosotros trabajando en este entorno de legislación empresarial, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, bueno, lo que te estaba diciendo, yo estaba precisamente, ¿sí estás viendo mi pantalla? No, no está compartiendo pantalla. Bueno, espérate que yo estaba precisamente, ahora sí. Sí, ahora sí, ya comparte pantalla, sí. Ah, bueno, precisamente estaba ahorita hablando acerca pues de las decisiones que más convendrían al país acerca de la reforma laboral, teniendo en cuenta que hace muy poco, hace 4 meses, 3 meses, estuvimos nosotros en shock por la presentación de una reforma De la tributaria reforma tributaria, sí, señor. exactamente, que precisamente no estaba enfocada hacia el trabajador de la clase media, sino que estaba enfocada hacia el favorecimiento de intereses mucho más altos, ¿cierto? Y que de una u otra manera tú estás en una región donde fue prácticamente epicentro de las protestas y que de una u otra manera eso sirvió mucho, para muchos será malo, para muchos será bueno. Lo cierto es que de una u otra manera se logró que se echara para atrás esa reforma tributaria que tanto iba a desfavorecer precisamente esos intereses de la clase obrera trabajadora, de la clase media, en la cual nos situamos un alto porcentaje de la población de este país. ¿Sí? Sí. La idea, pues obviamente era empezar a generar debate con los compañeros que estuvieran, pero bueno, estás solamente tú. Sería escuchar qué piensas tú acerca de precisamente esa reforma tributaria, esa reforma laboral, esa situación de la parte comercial en el país. No sé si tienes de pronto algún aporte. Bueno, pues Aló, se te fue la voz. Aló.
Eugenia, se te fue la voz. Bueno, voy a seguir dando una breve explicación, o por lo menos vamos a hacer un pequeño eh, pasonazo, digámoslo así, frente a los tres temas. Pues lo que te digo, ya la grabación iba en curso y pues ya había adelantado un poco del tema. Pues si quieres intervenir, con mucho gusto, estaré pues obviamente pendiente para escucharte y ver qué aporte vamos dando frente a los temas de estudio, y pues obviamente esto que nos sirva para generar el documento del ensayo argumentativo, ¿vale? Entonces, como les iba diciendo yo, que ya pues iba aquí adelantado con el artículo de Cristina Fernández, quien es una investigadora de desarrollo, que nos hablaba precisamente en cuanto a la reforma laboral, mirando cuáles son primero las decisiones frente al salario mínimo, ¿cierto? Las decisiones frente a la pensión, que obviamente hay que recibir una pensión digna. Si nosotros nos damos cuenta, cada vez las decisiones gubernamentales van encaminadas más a que prácticamente el día de mañana, perdón, no haya posibilidades de pensión, ¿cierto? Entonces son cosas que igualmente hay que estudiar, hay que analizar y hay que estar muy enterados, pues, para poder proponer frente a estos temas, ¿cierto? La reglamentación del trabajo en casa, por lo menos, es algo que ya está normatizado en el país. Ya hay una ley que habla del teletrabajo, que fue aprobada este año, y pues obviamente se adelantó esa aprobación, pues por la misma situación de pandemia, debido a que hay mucha gente, como en el caso nuestro, los docentes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que en la mayoría del país nos encontramos desde hace más de un año, desde prácticamente mediados de marzo del año pasado, trabajando desde casa, ¿cierto? Entonces es una buena propuesta la que se hace al reglamentar precisamente este trabajo en casa, dando un derecho como tal a parte de la desconexión laboral, ¿cierto? Frente a esto encontramos a Mauricio Olivera, el viceministro del Trabajo y director de Econometría, ¿cierto? Donde él opina que ese objetivo de la reforma laboral debe ser la generación de empleo formal. Obviamente es algo que todo el mundo sabe, no nos explicamos muchas veces por qué esas decisiones gubernamentales se encaminan en otros frentes, cuando lo que nosotros encontramos acá es que el empleo que se perdió durante la pandemia, más los que se deberían generar para llegar a una tasa de desempleo de un dígito de manera sostenida, ¿cierto? Todo lo que ha sucedido ahorita acá, y tiene que proponerse precisamente en esa reforma laboral. El diagnóstico de la CEPAL, de la OSD, la CAF, entre otros, muestran que una de las trampas del desarrollo en América Latina es la baja productividad laboral, ¿cierto? Esto nos lleva a que la reforma debe enfocarse en una formación para el trabajo, crear ese sentimiento de la necesidad laboral, crear esa empatía con el desarrollo laboral. Muchas veces nosotros estamos con unos convencimientos, yo lo diría casi que unos atávicos imaginarios, porque crecemos con unos pensamientos cortoplacistas, crecemos con unos pensamientos de comodidad del hogar, donde muchas veces lo que nosotros queremos lograr en la vida lo pensamos a partir de los 25, 30 años, cuando debería ser totalmente al contrario. El pensamiento europeo, por lo menos frente al desarrollo social laboral, nos habla del desempeño laboral una vez usted ya tenga la capacidad de poder producir. Y esa capacidad de poder producir, por eso es que nos genera a nosotros tanta ideología de emprendimiento, tanto en Europa como en Asia, ¿cierto? Nosotros vemos que hay mucha más participación allá en cuanto al aspecto laboral, y eso se debe precisamente a ese impulso propio que le da el entorno, el cómo hemos crecido en un entorno para poder desarrollar todas estas ideas de trabajo, que acá podemos tener 50,000 ideas de trabajo, y yo se lo digo mucho a los estudiantes en las materias de investigación, porque es muy cierto, tenemos una gran capacidad de pensamiento para poder generar esas ideas
de trabajo, de emprendimientos, de innovación. Pero en el momento en que nosotros hablamos de desempeñar esas ideas o plasmarlas más bien en un documento, siguiendo un paso ordenado, lo que conocemos como el método científico, hasta ahí llegan las 50.000 ideas. ¿Por qué? Porque nos falta leer, porque no sabemos cómo establecer una justificación, un planteamiento, etcétera, etcétera. Todo lo que es la parte metodológica, ya cuando llegamos ahí sí ya se nos van las ideas. Y muchas de estas veces, cuando las podemos sacar adelante, entonces empezamos a mirar que no tenemos oportunidades porque faltan recursos. Y muchas veces es desconocimiento también de esos entornos que nos ofrecen los recursos, como son Fondos Emprender, Colciencias, Bavaria, bueno, una cantidad de empresas que apoyan como tal el desarrollo empresarial de las pequeñas y medianas empresas o de las nuevas ideas que se van dando en los distintos entornos. ¿Cierto? Esto frente a todo lo que tiene que ver con la parte de la reforma laboral. Diana Cárdenas, igualmente, es viceministra de Protección Social y co-creadora del Servicio Público de Empleo. Para ella, como lo pudo demostrar en su momento, para el DANE, el desempleo en Colombia en el 2020 alcanzó niveles tan elevados como los observados hace 20 años y, aunque cerró en diciembre en un 13.4, la trayectoria muestra que una recuperación significativa de empleo dependerá precisamente de la reactivación económica. Reactivación que en estos momentos hasta ahora está empezando a producir efectos debido a las nuevas decisiones de apertura que se están dando a nivel nacional, logradas gracias a la vacunación masiva que se está haciendo y que se espera en diciembre poder alcanzar una inmunidad rebaño. Ya cuando hablamos de una inmunidad rebaño, pues podemos hablar de que ya hay una mínima normabilidad frente a la situación que se está presentando y pues obviamente esto va a activar como tal la economía de los distintos entornos y al activarse la economía pues espera que obviamente suba nuevamente la empleabilidad en el país, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, acá en lo que encontramos en estos documentos, podemos hablar de muchos temas acerca de la parte laboral, ¿cierto? Acá Percio Yola Palomá, presidente encargado de la Confederación General del Trabajo, igualmente hace sus comentarios acerca de cuáles son los puntos a los cuales debemos nosotros apuntar. En este caso, ellos están de acuerdo frente a la reducción de la jornada laboral, pero manteniendo como tal los salarios establecidos como están actualmente, ¿cierto? Si miramos nosotros modelos europeos, pues hay países como Alemania donde se trabajan 36 horas, ¿cierto? Nosotros acá trabajamos 48 horas, la idea es bajarlo a 40, como algunas empresas multinacionales lo hacen, pero si nosotros quisiéramos ver de pronto más resultados, lo que pasa es que no podemos hacer una comparación equitativa, como se diría coloquialmente, con una economía europea tipo Alemania, tipo Dinamarca, tipo Holanda, a una economía del hemisferio americano, pues sobre todo en Sudamérica, ¿cierto? Las desigualdades son muy grandes para querer tomar esos modelos de un momento para otro. Tiene que ser mediante un periodo de transición que nos permita ver resultados en corto plazo y poder tomar decisiones frente a esto. ¿Sí? En cuanto a Clara López, exministra del Trabajo, pues ella también habla de las plataformas digitales para los trabajadores que tengan una presunción legal del vínculo por contrato de trabajo, lo que se está proponiendo ahorita con la ley del teletrabajo. Entonces, pues es muy importante para que nos sirva en la toma de decisiones, ¿cierto? Igualmente hay un artículo de la Universidad de Antioquia frente a la nueva reforma laboral que tiene en cuenta la realidad del trabajo en Colombia. Entonces, pues, obviamente en Colombia empezamos a hablar acá en este artículo desde la Ley 50 de 1990, ver todos los cambios que se han presentado frente a esto, ¿cierto? El decreto 1174 del 2020, que reglamentó el artículo 193, que es el Plan de Desarrollo Nacional, que se creó, donde se crea el piso de protección social, ¿cierto? Entonces, lo que yo les digo, la idea pues ahora era obviamente abrir como una especie de debate frente a lo que cada uno piensa y frente a lo que cada uno conoce frente a los distintos temas,
Acá también tenía otros artículos abiertos, ya esto viene siendo como para ver qué pasa con la política comercial, porque ya no se exporta como antes, desde el 21 de octubre del 2020, el artículo que tenemos acá por parte de este artículo del Banco de la República, y hacer la misma situación, ¿cierto? Colombia en el comercio mundial 1992-2012, desempeño de las exportaciones colombianas. Colombia por fuera de las cadenas globales de valor, causa o síntoma del bajo desempeño exportador, ¿cierto? Y lo mismo, mirar eso, cómo está afectando ahorita más con los tratados de libre comercio, que empezamos esta tortura, diría yo, para el desenvolvimiento de la economía regional, a baja escala desde los años 90 con la presidencia de César Gaviria, cuando empezamos con la apertura económica. Esa apertura económica pues fue el inicio para esos llamados hoy en día tratados de libre comercio, que contamos con 13 tratados de libre comercio en estos momentos, que nos permiten a nosotros, pues, como clientes, obtener productos a muy bajos precios, pero si pensamos como productores, pues obviamente no hay competencia, una competencia leal, digámoslo así, ya que los costos de producción cuando se trabajan grandes cantidades como lo hacen en el exterior, sobre todo en países como China, si miramos un referente por el calzado, pues obviamente encontramos zapatos que llegan aquí a Colombia con un costo de 1.000 pesos por par. Frente a eso, pues obviamente no hay competencia, y en el caso de Santander Bucaramanga, que era uno de los grandes exportadores, uno de los grandes productores de zapato a nivel mundial, y que ya pues obviamente tenía un reconocimiento internacional, se ha venido a pique. La situación del gremio del calzado, por lo menos acá en Santander, ha disminuido mucho, han tenido que hacer muchas asociaciones, inclusive hasta mirar la creación de un clúster, pues para poder manejar otros mercados, generar competencia, ser competitivos frente precisamente a esa demanda que se generaba en el exterior, y poder tener acceso a esos mercados y tratar de hacer una fidelización como tal, ¿cierto? Entonces, frente a la política comercial también podemos ver esto, y pues obviamente lo que nos está impactando en estos momentos es precisamente la parte tributaria. Entonces, frente a la parte tributaria, pues hay mucha dualidad de pensamientos, hay mucha dualidad de informes, de documentos, pues por lo mismo que estábamos hablando hace unos minutos con Judy Eugenia, porque precisamente estamos en un periodo coyuntural en donde el pueblo se rebeló, en donde el pueblo dijo, no señores, eso no es así, y de una u otra manera se logró el cambio como tal de la propuesta que se tenía por parte del gobierno. Costos políticos los tuvo con la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, pero igualmente los costos sociales que ha tenido esto han sido muy altos, y es frente a esto que nosotros debemos precisamente proponer, dentro de ese ensayo argumentativo, cuáles serían para ustedes, de acuerdo a las situaciones actuales, esas propuestas que se deberían hacer tanto en la parte laboral, tributaria y comercial, eh, y teniendo en cuenta pues el desempeño como tal de la clase media trabajadora, que es donde encontramos muchas medianas, pequeñas empresas, muchas pequeñas y medianas empresas. No sé, Eugenia, si tengas de pronto algún aporte o alguna pregunta.
Bueno, Judy, no te preocupes, no te preocupes. De todas maneras, lo que les digo, pues la idea era, si hubiéramos contado con mucha más participación, haber realizado un debate o haber empezado a generar como una especie de conversatorio acerca de estos mismos temas para robustecer de pronto ese ensayo argumentativo que ya estuvieran ustedes generando. Judy, yo te agradezco por tu asistencia. Sí, la idea es eso, la idea es que, pues obviamente esta grabación va a quedar, yo les voy a enviar apenas me llegue el link de la grabación de este CIPAS, les voy a enviar igual los documentos de los que les estaba hablando para que ustedes tengan como una base de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente y puedan generar con base en esto pues ese ensayo argumentativo. Lo que te decía, Eugenia, yo te agradezco que hayas participado, vea, fuiste la única estudiante. Somos muy poquitos en este curso, eso sí es cierto, somos como 25, pero bueno, de todas maneras uno espera que haya mucha más participación, uno entiende que hay compromisos laborales, familiares, personales, pero bueno, espero que de una u otra manera esto les sirva bastante para el desarrollo del ensayo argumentativo. Judy, muchas gracias, vuelvo y te repito, yo creo que mañana ya les estaré socializando la grabación con los documentos y bueno, te tendré en cuenta en el momento de hacer las calificaciones para que obviamente se vea pues el esfuerzo que se hizo por parte tuya para hacer esta participación. Gracias a ti y bueno, siendo pues en estos momentos las 7:34, vamos a dar por terminado este CIPAS. Se recalca la participación de Eugenia Montoya y bueno, les doy muchas gracias a los que vean el video y puedan aprovechar los pocos aportes que se han podido realizar para el desarrollo del ensayo argumentativo. En estos momentos voy a detener la grabación